Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita, seguirnos a través de www.reportemedico.com, también a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Reporte Médico RD. Recordarles que ya tenemos en circulación nuestra revista, la primera del año. Traemos en portada el doctor cirujano plástico Gebal Matos. La estamos viendo ahora en pantalla. Y recordarles que pueden también encontrar dentro de nuestra revista los mejores especialistas a través de ortopedia, urología, pediatría, psiquiatría y todas las especialidades que necesiten. Están acá en Reporte Médico. Y también traemos en esta nueva edición muchísimos artículos interesantes escritos por este grupo de nutridos especialistas que integran Reporte Médico. Hoy nos acompaña el doctor Abraham Machuca. Él es ortopeda y traumatólogo con especialidad en la parte de la rodilla, lesiones del hombro, lesiones deportivas, lesiones de columna vertebral. Y hoy traemos un tema que está siempre presente dentro de la degeneración de los pacientes, de los envejecientes, pero también lo pueden sufrir otro tipo de personas, como la parte del manguito rotador, doctor. Bueno, mira, encantado otra vez de estar de nuevo contigo aquí. Bienvenido. Siempre en mi casa, bien. Fíjate, las lesiones del manguito rotador son un pan nuestro de cada día, básicamente. Exacto. Bien. Entonces entran dentro de los dos renglones. Entran de varios grupos de edades. Pueden ser lesiones que se presentan por condiciones degenerativas del paciente, por condiciones de actividad física, sea deportiva o sea laboral. Entonces es algo que siempre está constante. Siempre es algo que tenemos en la consulta. Okay. Es una preocupación también por el paciente porque son lesiones que tienden a ser muy dolorosas. El dolor tiende a ser constante y son lesiones de atención en muchas ocasiones. Ok. Vamos a empezar por la ubicación del dolor y cómo está conformado esa zona de uno como ser humano y qué son las partes que se lesionan para poder provocar toda esta patología. Vamos a hablar un poquito de anatomía, pero de grosso modo. Exacto. Anatómicamente, la articulación del hombro está formada por 3 huesos, que es la parte de la cabeza del húmero, la escápula en su cavidad glenoidea y la clavícula. Bien. Okay. En esta parte tenemos que es una articulación que no soporta carga. No está cargada con el peso de nada, sino que resulta una carga para el tronco. Okay. Bien. Al resultar una carga para el tronco, se mantiene en su lugar por efecto precisamente del manguito de los rotadores. El manguito de los rotadores son un conjunto de 4 músculos que se encargan de hacer los movimientos de rotación del hombro completa y se encargan de mantenerlo en su lugar. ¿Cuáles son esos 4 músculos? Principalmente el supraespinoso, subescapular, infraespinoso y redondo menor. Esos músculos se encuentran alrededor de toda esa articulación y cada uno se encarga de todos los movimientos de rotación, extensión, flexión del hombro. Ok. Cuando tenemos un paciente que llega con los síntomas, en este caso, en la exploración de usted como especialista. De la exploración. Tenemos que tener en cuenta que todos estos músculos no se lesionan de la misma forma. Okay. Ni se lesionan con la misma frecuencia. El 80 a 90% de las lesiones de manguito rotador corresponden al músculo supraespinoso. Okay. Bien. Por su condición de que es el abductor del hombro
y también de la posición anatómica donde se encuentra. Bien, al encontrarse justamente debajo de una parte de la escápula que se llama acromio, esa parte de la escápula tiende a desarrollarse de varias formas hacia varios sentidos y hay degeneraciones óseas que forman un sobrehueso en la parte inferior de esa cara del acromio que va rozando con el supraespinoso. Ese roce con el supraespinoso puede degenerar en lesiones de la masa muscular o lesiones del tendón del supraespinoso. Por eso lo hace la lesión más frecuente del manguito de los rotadores. Ok, o sea que el dolor está acá El y dolor irradia. generalmente se encuentra acá, debajo de esta parte dura del hombro, ¿bien? Que es la parte del acromio. El paciente va a referir dolor principalmente cuando está en reposo acostado, que se acuesta en supino, ya que el hombro tiende a irse hacia detrás. Ok, Y claro. hace tiraje de la articulación y hace tiraje del tendón que puede estar lesionado. O sea que normalmente en una posición de reposo, de dormir, es cuando más te puede afectar Exactamente. el padecimiento. Es una posición que todos tomamos en algún momento. Sí. Cuando nos recostamos, estamos fatigados, vamos a acostarnos en la noche, lo que sea, nos acostamos. Entonces, viene la parte donde el dolor en el hombro. Ok. Doctor, vamos a hablar quizás de la atención primaria que ya debe tener un paciente a la hora de querer eliminar ese padecimiento. Bien. Entonces, vamos a hablarte un poquito más detalladamente. Fíjate, como te dije, el 80%, hacia el 90%, son lesiones de supraespinoso. Pero como no son todas lesiones de supraespinoso, tenemos que hacer una buena semiología del paciente. Hay pruebas específicas para cada músculo que está en el hombro. En el hombro no solamente el manguito rotador te puede provocar dolor. En el hombro existe tejido fibroso, que son las bursas. Todo el mundo ha oído las famosas bursitis. Bursitis, exacto, sí. Que son las inflamaciones de ese tejido, que también provocan dolor. Ok. El tendón de la porción larga del bíceps atraviesa el centro del hombro prácticamente, Ok, que claro. también puede provocar dolor en el hombro. Entonces hay pruebas específicas que van a tratar de reproducir el síntoma del paciente, porque al estar todos juntos esos músculos, llegar incluso 3 de ellos al mismo lugar, insertarse ahí, puede ser confuso si solamente nos quedamos en lo que nos dice el paciente. Ok. Bien, entonces tenemos que hacer la parte semiológica, las pruebas específicas. Pruebas específicas para el supraespinoso, para el subescapular, para el infraespinoso, para el redondo menor, que van a hacer pruebas en las posiciones de las acciones que realizan esos músculos. Ok. Bien, Ajá. esas reacciones, cuando sean dolorosas, vamos a ir tratando de descartar las lesiones de cada uno de los músculos y poder llegar a un diagnóstico fidedigno semiológicamente. El trabajo de la radiografía, Bien, excelente. de las imágenes. Las imágenes en este caso, la radiografía nos va a ser de poca utilidad. No inútil, pero de poca utilidad. Ok. ¿Por qué? Porque en la radiografía lo que vemos es la deformidad ósea que se puede estar presentando. Dígase el sobrehueso que hablábamos al principio. Bien, eso podemos verlo. Entonces intuir una lesión en ese punto. Pero el estudio gold estándar para las lesiones de manguito rotador es la resonancia magnética, Ok. que es un estudio de imágenes, no tiene radiaciones ionizantes y nos va a dar el diagnóstico más fidedigno de lo que estamos buscando en el manguito rotador. Wow. Y la parte normalmente está protegida o sea, el manguito rotador está alrededor de muchas cosas. El manguito rotador se encuentra protegido también. Tenemos que el deltoide, que es este músculo que vemos acá siempre, lo cubre por completo. La gente supone incluso que la abducción del hombro depende directamente del deltoide. No es así, depende del supraespinoso. El deltoide viene siendo accesorio en esa función. Nos está cubriendo ahí. Como te dije anteriormente, el tendón de la porción larga del bíceps también atraviesa el manguito rotador y tenemos relación con la cápsula articular. Entonces, todas esas relaciones, que son partes que también pueden presentar inflamación o lesión, nos pueden dar un diagnóstico confuso a la hora de evaluar el manguito rotador. Ok. Porque incluso la inserción del pectoral mayor y el pectoral menor está próxima al manguito rotador. Ok.
Y bueno, vamos a ver algunas imágenes que tenemos disponibles para que vamos a hablar un poquito de estas imágenes. Vamos con la imagen número 1. Para que toda la gente que está viendo nuestro episodio vean la composición. Bien. Entonces, esta es una imagen a tipo de esquema, ¿bien? Donde vamos a ver la conformación de la parte anterior del manguito rotador. Bien, como te decía, ahí podemos ver que asciende desde el húmero la porción larga del bíceps. Exacto. Y tenemos también el tendón de la porción corta, que se queda por fuera del manguito rotador. Lo ves que está por delante. Exacto. Vemos allá en el fondo el músculo subescapular y arriba, por debajo de la parte ósea de la clavícula y el acromion, como ya describimos, está el supraespinoso. Y vemos hacia el extremo cómo se dibuja esquemáticamente una lesión del tendón donde se inserta el supraespinoso. Bien, ese es el tipo de lesión que puede presentarse. Doctor, y ya cuando empezamos a hacer el trabajo de exploración, vemos que es inevitable que la persona tenga que recurrir a una operación. Mira, ¿Qué es lo que...? tenemos bondades dentro de la maledicencia de las lesiones del manguito rotador. Aproximadamente el 80% de las lesiones del manguito rotador, si no implican ruptura total del tendón del supraespinoso o un desgarro que sea amplio de más del 75% de la superficie del tendón, pueden manejarse con terapia de rehabilitación y con medicación. Ahora, las que son inevitablemente quirúrgicas son las que tienen un desgarro completo o un desgarro que ya es mayor, un desgarro grado 3. Cuando ya los tendones están... Cuando ya el tendón está a punto de romperse o completamente roto. El objetivo de esta cirugía va a ser siempre el mismo, sea por vía abierta o por vía artroscópica, llevar ese tendón hacia su punto de inserción. Exacto. Ese tendón se lleva a través de dispositivos que utilizamos que llamamos anclas, que por lo general vienen de un material que puede ser biodegradable o un material que es el titanio. Exacto. Vienen con suturas adheridas a esa parte. Nosotros nos enclavamos en la parte del hueso que está lesionada, suturamos la parte del tendón, la traemos hacia su lugar y dejamos cerrada la lesión. Ese va a ser siempre el objetivo de la cirugía. Final de la cirugía. El objetivo final de la cirugía. Se haga abierta o se haga cerrada. ¿Qué tan comunes son este tipo de lesiones quizás en la parte deportiva? Que nos estamos en República Dominicana. Fíjate, en la parte deportiva, básicamente estamos en República Dominicana. Quienes presentan este tipo de lesiones deportivamente son los beisbolistas. Porque son los que utilizan más el brazo. Presentan lesiones de manguito rotador y del tendón del bíceps. La pregunta quizás común dentro de la consulta, ¿vuelve a usarse el brazo de una manera eficaz como estaba antes de la cirugía? Esta cirugía va a depender mucho de la fuerza muscular del paciente. Bien. Porque toda cirugía de hombro conlleva una etapa de rehabilitación. Si la condición muscular del paciente no es adecuada, tú no vas a obtener un resultado satisfactorio nunca. Bien. Porque yo te puedo hacer la cirugía más bella del mundo. Ponértela en todos los libros, ponértela en YouTube, en todos los videos, quedó perfecta. Pero si la condición muscular y la disposición mental propia del paciente no es la adecuada para recuperarse, no vamos a obtener ningún resultado adecuado. Bien. ¿El acompañamiento psiquiátrico, psicológico el acompañamiento psicológico en para un ocasiones deportista es importante para un deportista? Porque tú eres un atleta de alto rendimiento que en algún momento tienes un desgarro, una ruptura de un tendón. Vas a ver limitada tu actividad física. Y una cirugía no te va a poner al 100% de lo que tú eras. Inicialmente no. Exacto. Entonces tú ves la frustración de que, bueno, me operé, pero no estoy teniendo el resultado inmediatamente como lo quiero. Entonces ahí viene la educación del especialista sobre el paciente. Exacto. El especialista debe de comunicarle al paciente, explicarle lo que le está pasando, cuál es la raíz de su dolencia, explicarle cuál es el procedimiento y cuál es el tiempo de rehabilitación que podría tomarse. El tiempo de rehabilitación, claro, es estimado, porque no todo el mundo se rehabilita de forma igual.
Exacto. No todo el mundo tiene la misma rehabilitación, no todo el mundo tiene la misma alimentación, ni todo el mundo tiene la misma consistencia muscular. Correcto. Entonces, cada paciente es un libro independiente. Sí, vamos a hacer una pausa comercial y ya seguimos conversando con el doctor Abraham Machuca hoy sobre el manguito rotador acá en Reporte Médico. Ya venimos. Goscare nace de la necesidad de integrar todos los servicios oncológicos en un solo lugar. Y nuestra visión es consolidarnos como el primer centro de referencia para el tratamiento oncológico en República Dominicana y el Caribe. Somos Goscare, un centro diseñado pensando en ti. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, y seguimos acá en Reporte Médico. Hoy conversamos sobre el manguito rotador con el doctor Abraham Machuca, especialista en ortopedia, traumatología, especialidades de hombro y también de la parte deportiva. Doctor, estábamos conversando en comerciales la parte espontánea, cuando la lesión surge de manera espontánea en el adulto mayor, quizás. ¿Entre qué edad y qué edad empieza a reflejarse, por lo menos cuando es de manera espontánea? Fíjate, las lesiones que se presentan de forma espontánea, que no son tan espontáneas como uno las percibe, son por ya un uso continuo y repetitivo de la articulación del hombro, De una actividad y de física, ese grupo quizás, muscular. Es pacientes que laboralmente hacen una actividad repetitiva con el movimiento del hombro, presentan primero un cuadro inflamatorio muy severo, que puede derivar en una lesión que vamos a decir es espontánea, pero no es tan espontánea porque venimos con un movimiento repetitivo. Exacto. La parte degenerativa que ya está en los envejecientes, porque tienen depósitos de calcio, ya sea a nivel articular y a nivel de partes blandas, como los tendones o ligamentos. También pueden presentar rotura, pero ya es porque ya continuamente vienen de forma crónica acumulando esos desechos. Exacto. Y pacientes con uso de esteroides por tiempo prolongado presentan entumecimiento y rigidez de las partes blandas también, porque el depósito cristalizado del desecho del esteroide puede alojarse en las partes blandas como el cartílago y los tendones. O sea que el esteroide en jóvenes hay que dejarlo de utilizar. El esteroide en jóvenes es muy cuestionable. Por lo menos yo soy de una para escuela que no suceda esto más adelante. Lo cuestiona. Bien, Exacto. el uso de esteroides yo lo reservo para pacientes muy particulares. Exacto. Bien. Pacientes donde ya sea una cuestión riesgo-beneficio, un dolor intenso, que no sean pacientes de vida física activa, pacientes envejecientes donde yo le voy a mejorar el cuadro doloroso, pacientes que no tengan problemas de metabolismo del azúcar, diabetes. Entonces voy a utilizar ese tipo de medicamentos para ese paciente. Ok. Doctor, y entonces vamos a seguir en esta etapa crítica de que ya los tendones están atrofiados de una manera total. El reemplazo. Vamos a hablar de eso. Mira, cuando tenemos lesiones de tendones del manguito rotador, mientras más rápido se atiendan es mejor, para que no evolucionen hacia una lesión mayor. El tendón cuando se rompe tiende a retraerse hacia el punto de origen del músculo. Ok. Wow. Si se retrae de una forma considerable, aunque intentemos traerlo, no vamos a lograr traerlo. Ni siquiera con la prótesis. Ni siquiera con la parte protésica, que sería injertar las anclas. Exacto. Bien. Pero entonces tenemos la opción de utilizar ligamentos, ya sea de autoinjerto o ligamentos sintéticos. Okay. Que podríamos utilizar en caso de que ya la lesión sea muy amplia, esté muy retraído el tendón, podríamos traerlo de nuevo
con la utilización de injertos. La calidad de vida de los pacientes, por lo menos del adulto mayor que viene padeciendo esos dolores, Mira, que la los calidad de analgésicos vida ya no están... mejora muchísimo en esos pacientes que padecen del manguito rotador, porque son pacientes que no están tranquilos cuando llega la hora del sueño. Pierden mucho el sueño y se mantienen en vigilia. Esa vigilia les mortifica, les hace perder peso, tienen consecuencias a nivel de tensión arterial, estrés. O sea, la calidad de vida mejora muchísimo. Wow. O sea, es de atención un dolor que es constante. Es como el dolor de muelas que se aumenta en la noche, ¿verdad? Sí. Cuando ya estamos en silencio, no hay nada que hacer, viene el dolor de muelas y nos concentramos en eso. El Cualquier terror. tipo de dolor Exacto. te va a causar esa sensación. Sí. Y si es una hora de dormir en una posición donde tú regularmente duermes, es muy difícil para el paciente. Wow. ¿Qué tan prevalente es en la consulta este tipo de...? Fíjate, el motivo mayor En de Dominicana. consulta en Dominicana Ajá. es el dolor a nivel de la columna lumbar, seguido de las lesiones de manguito rotador. Ok. Después de eso ya viene lo que es la mano, la rodilla, lesiones en el codo, la planta del pie, pero son las dos razones más que te llevan más al paciente a consulta en ortopedia. Son los dolores en la columna lumbar y las lesiones de manguito rotador. Doc, las lesiones por accidentes de tráfico. Dominicana, por excelencia, lesiones estamos por en accidente número de 1. tráfico, Ajá. hay que observarlas porque pueden tener un componente fracturario también. Ok. Por la parte del impacto, la alta energía que se produce en un accidente de tránsito, podemos tener un impacto que llegue justamente sobre el hombro, en la parte insercional del manguito rotador que haga que se desprenda. Entonces la funcionalidad del hombro va a pasar a músculos accesorios, si es que puede pasar. Ok. Entonces el componente doloroso va a ser mayor. Wow. Doc, ¿cómo accedemos a tu consulta para esas personas que están allí, que están viendo, que tienen ese padecimiento? Y unas palabras finales para toda esa gente que no se hace, que se ha decidido Bien. a chequearse. Primero, para los pacientes que no se han decidido a chequearse, sepan que su dolencia no es algo extraño, es algo que se presenta de forma muy común y que hay soluciones para ella. Incluso la cirugía, que es el miedo de muchos pacientes, no es la primera línea inmediatamente. Eso lleva a unas evaluaciones por imágenes, agotar los recursos previamente a una cirugía. Claro que si usted llega en una condición de que hay que operarlo, Exacto. hay que operarlo. Pero debe ser evaluado por un facultativo, sea el de su preferencia, puede ser yo, quien sea, no importa. Pero que sea un facultativo que lo evalúe y les dé las opciones de tratamiento que tiene. Bien. Ok. Entonces, para contactarme, yo me encuentro en Centro Médico Monumental todos los días, excepto los jueves, porque me encuentro en otros lugares en esos días. No, podemos hablarlo. Diga. No, me encuentro prestando servicio en el Hospital de la Policía. Oh, ok, qué bueno, qué bueno. Entonces, es un poco más ajetreado ahí. Sí, claro. Pero me encuentro todos los días, salvo los jueves, desde 9 de la mañana hasta 1 de la tarde, en Centro Médico Monumental, 4º piso, en la suite 413. Y vamos a hablar de tu Instagram también, para que lo demos, las redes sociales. @tuortopeda. Estamos disponibles por ahí también. Yo leo todos los mensajes, aunque no los responda de inmediato, porque a veces no tengo condiciones para responderlos de inmediato, pero yo leo todos los mensajes. Y si ameritan algún tipo de respuesta, van a recibirla también por esa vía. Bueno, gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más. También agradecerte también por tus artículos dentro del Reporte Médico, que quiero que lo lean. Artículo pendiente por ahí. Sí. Que traemos siempre artículos del doctor Abraham Machuca, parte del staff de Reporte Médico, y que bueno, que también pueden acceder a nuestra guía médica, ahí también lo consiguen todos los datos de él. Y las personas que tienen este tipo de lesiones acudan a su ortopeda. Esa es la recomendación principal en este episodio del día de hoy, que hay que mejorar la calidad de vida inmediato. Exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Reporte Médico. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu.
más tecnología, más innovación, más medicina.